Todos se rieron de la mujer cuando heredó una casa en ruinas situada en un pantano. Nadie creía que pudiera salir nada bueno de aquella ruina. Pero lo que encontró en su interior acalló incluso a los burlones más ruidosos. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia nueva. ¿Desde dónde estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. Anna Lawson había aprendido a vivir con la resignación como si fuera una segunda piel. A sus 35 años ya sentía que arrastraba más derrotas que esperanzas, y cada amanecer en su pequeño apartamento alquilado le recordaba lo lejos que estaba de aquella juventud en la que aún creía que el futuro podía traerle algo distinto. La cocina, estrecha y con las baldosas descoloridas, se había convertido en un escenario repetitivo de rutinas sin alma. Abrir una lata de sopa barata, calentar agua en una tetera oxidada, revisar los sobres de facturas que se acumulaban sobre la mesa hasta formar una muralla silenciosa. En las noches de soledad, la televisión ofrecía ruido de fondo, pero no compañía. Desde el divorcio, cuando su marido se marchó llevándose el coche y los pocos ahorros que habían juntado en años de sacrificio, Anna había quedado atrapada en un círculo de trabajos mal pagados, promesas incumplidas y una sensación persistente de haber sido olvidada por la vida. Fue en una de esas tardes grises, cuando la luz de la ventana apenas lograba atravesar las cortinas manchadas, que sonó el teléfono con un timbre metálico que rompió la monotonía. Al otro lado de la línea, la voz del notario llegó seca, precisa, casi desprovista de emoción. Le habló de un tío al que apenas recordaba, un hombre callado, casi un espectro en las reuniones familiares de su adolescencia. Le dijo que había fallecido y que, contra toda lógica, su nombre aparecía en un testamento. La noticia, al principio, le pareció absurda. ¿Qué podría dejarle un hombre del que apenas sabía nada? Alguien que se había retirado hacía décadas a vivir entre los pantanos de Luisiana. Sin embargo, las palabras fueron claras. Había heredado una propiedad, una casa construida sobre las aguas, un lugar donde aquel tío había pasado la mayor parte de su vida en soledad. El tono del notario era rutinario, como quien repite esa misma noticia a distintas personas, pero Anna percibió algo detrás de sus palabras, una gravedad oculta, como si aquel legado no fuera simplemente material. Al colgar, permaneció largo rato de pie, con el auricular todavía en la mano, mientras la sopa se enfriaba sobre la estufa. Una carcajada seca, carente de alegría, escapó de su garganta. La idea de recibir una herencia era ridícula en su vida marcada por la escasez. Una casa en un pantano. Aquello sonaba a mal chiste. Sin embargo, al comentarlo con algunos conocidos, no encontró apoyo ni entusiasmo, sino burlas y advertencias. Uno de sus compañeros de un antiguo trabajo se limitó a reír. Ese lugar está medio hundido. No vale ni el esfuerzo de ir a verlo. Una mujer mayor que había crecido en la misma parroquia que su tío, le aseguró con tono burlón que ese caserón es un esqueleto. Se hunde un poco más cada año. Mejor venderlo por nada antes de que colapse. Incluso su casero, al escuchar la conversación, no dudó en darle su opinión. Las casas viejas chupan dinero, y tú ya no tienes ni un centavo que perder. Las palabras le dolieron más de lo que quiso admitir, porque eran verdades disfrazadas de desprecio. Durante días, Anna pensó en ignorar la llamada, en dejar que aquel lugar se consumiera hasta ser reclamado por el agua y el olvido. Pero había algo en la idea que no la dejaba en paz. No era codicia ni ilusión, sino una sensación más profunda, como si en aquella firma dejada por su tío en los papeles hubiera una intención dirigida solo a ella. Recordaba con imágenes sueltas al hombre solitario de su juventud, silencioso, de ojos atentos, siempre más interesado en los sonidos del agua y de los pájaros que en las conversaciones de la mesa. Era un extraño dentro de su propia familia, alguien que parecía vivir en un mundo paralelo, y tal vez por eso se había marchado a los pantanos hacía tantos años. Aquellos recuerdos, difusos pero insistentes, la inquietaban. Empezó a sentir que, de algún modo inexplicable, aquel legado era un mensaje personal. La curiosidad fue ganando terreno sobre el miedo. La vida en la ciudad se le había vuelto insoportable. El hedor a humedad en las paredes del apartamento,
los sonidos mecánicos de los coches atascados en las avenidas, la rutina de trabajos miserables que apenas le permitían pagar la renta. Todo ello pesaba como una cadena alrededor de su cuello. Así que una mañana, cansada de sentir la misma opresión cada vez que despertaba, tomó una decisión. Metió en un bolso lo poco que podía considerar propio: un par de mudas, un par de zapatos resistentes, unas fotos antiguas y un cuaderno en blanco. Cerró con llave el apartamento sin mirar atrás, como quien abandona una celda. Encendió su viejo sedán maltrecho, que protestó con un rugido de motor enfermo, y emprendió el viaje hacia el sur. El camino fue como una transición entre dos mundos. Al principio, los centros comerciales, las gasolineras y los edificios bajos de las afueras acompañaron su trayecto. Luego, la autopista se fue estrechando, y los letreros luminosos fueron sustituidos por carreteras secundarias flanqueadas por árboles retorcidos y campos abiertos. Cada kilómetro la alejaba de la vida moderna y la sumergía en algo más antiguo, más visceral. El aire empezó a transformarse, cargándose de humedad hasta volverse casi líquido. El olor a tierra mojada y vegetación en descomposición penetraba por las ventanas abiertas del coche. Bandadas de aves surgían de los árboles, levantando un estrépito de alas que parecía un lenguaje secreto. En los troncos colgaban largas hebras de musgo plateado que se mecían como cortinas olvidadas por el tiempo. Ana, al volante, sentía que retrocedía en la historia, que dejaba atrás el ruido y el cemento para internarse en un territorio donde la naturaleza marcaba sus propias reglas. La carretera asfaltada dio paso a un camino de grava y luego a una senda de tierra apenas trazada, donde las ruedas del coche brincaban en los baches como si se resistieran a avanzar. A ambos lados, el agua oscura se extendía entre los árboles, reflejando la luz apagada del sol de la tarde. El croar de las ranas, el zumbido constante de los insectos y el lejano bramido de un caimán componían una sinfonía inquietante. A cada curva, la sensación de aislamiento se hacía más profunda, como si una barrera invisible la separara del mundo conocido. El paisaje era hipnótico y opresivo a la vez, y en su interior crecía una mezcla de temor y fascinación. Cuando al fin apareció la silueta de la casa, el corazón le dio un vuelco. Allí estaba, erguida sobre viejas vigas clavadas en el barro del pantano, como un esqueleto que se resistía a derrumbarse. El techo, corroído por el óxido y los años, parecía inclinarse bajo el peso de tormentas pasadas. El porche, ladeado y con tablas faltantes, semejaba a una boca desdentada que la invitaba a entrar. Las ventanas eran huecos oscuros que devolvían una mirada vacía, y las paredes mostraban manchas verdosas, cicatrices de humedad interminable. No era un hogar, era un superviviente, un vestigio que había aguantado contra la lógica de la ruina. Ana apagó el motor y se quedó inmóvil, con las manos aferradas al volante. El zumbido de los insectos llenaba el silencio que dejaba el coche al callar. Debería haber sentido decepción o desesperanza, pero algo distinto la recorría. Un estremecimiento que no era del todo miedo, sino reconocimiento. El lugar estaba roto, sí, pero aún resistía, igual que ella. Salió del coche y sus botas se hundieron en el barro blando. El aire estaba impregnado de olores densos, hojas en descomposición, agua estancada, el perfume dulzón de alguna flor invisible. Se quedó un buen rato observando la casa, como si necesitara acostumbrarse a su visión. Durante años, su vida había sido una lenta erosión, cada pérdida robándole un pedazo de sí misma. Ahora, frente a aquel cascarón en ruinas, tuvo la intuición de que quizá no todo estaba perdido, de que incluso lo que parecía condenado podía hallar una forma de seguir en pie. Al colocar el pie en el porche, la madera crujió con un lamento largo, pero no cedió. Las tablas, resbaladizas por el musgo, parecían frágiles, pero bajo la superficie había algo sólido, persistente. Ana apoyó la mano en uno de los pilares y sintió la aspereza de la madera vieja, endurecida por décadas de tormentas. La imagen la golpeó con fuerza. Ella misma, gastada por la vida, sostenida solo por una obstinación silenciosa. Una carcajada amarga escapó de sus labios, pero enseguida fue reemplazada por un murmullo de asombro.
Estaba de pie frente a la única posesión real que había tenido en años. Una ruina. Sí, pero una ruina que podía ser suya. Mientras el sol descendía y bañaba el pantano con un resplandor dorado, el croar de las ranas comenzó a elevarse, marcando el inicio de la noche. Ana respiró hondo, saboreando el aire espeso como si quisiera absorber la decisión que había tomado. Estaba en el umbral de algo desconocido. Frente a ella, la puerta hinchada por la humedad, aguardaba, pesada y obstinada, lista para abrirse con esfuerzo. Detrás quedaba el mundo que la había despreciado y olvidado. Delante, un territorio extraño, que le ofrecía un misterio en lugar de certezas. Avanzó un paso más y colocó la mano sobre la madera, consciente de que estaba cruzando una frontera invisible. El pantano la rodeaba como un testigo silencioso, y en ese instante supo que su vida ya no le pertenecía del todo, que el legado de su tío acababa de atraparla en su red. El portazo de la humedad contra la madera hinchada resonó en los oídos de Ana como un aviso solemne. Empujó con el hombro y al fin la puerta cedió con un gemido que parecía el lamento de algo vivo. El aire que salió del interior era denso y pegajoso, cargado de polvo y moho, mezclado con un perfume extraño, como de hierbas secas que habían resistido el paso del tiempo. Dio un paso dentro y la penumbra la envolvió de inmediato. La luz del atardecer apenas entraba a través de rendijas en los tablones y algunas ventanas rotas, dibujando haces que iluminaban partículas flotantes en el aire. Cada movimiento suyo hacía crujir el suelo con un sonido prolongado, como si la casa la reconociera y respondiera a su peso. El primer cuarto que se abrió ante sus ojos parecía una sala de estar, aunque el tiempo la había transformado en un museo de la descomposición. Un sillón de madera con un brazo roto descansaba junto a la chimenea apagada, cubierto de manchas oscuras que hablaban de décadas de abandono. Una mesa de roble, torcida sobre patas desiguales, conservaba aún un cajón abierto, como si alguien hubiera salido con prisa y jamás regresado. Las estanterías pegadas a la pared estaban repletas de libros deformados por la humedad, con lomos arqueados e ilegibles. Ana extendió la mano hacia uno de ellos y lo rozó con la punta de los dedos. La cubierta se deshizo en polvo, dejando un rastro de ceniza en su piel. Se estremeció. Aquello no era solo una habitación vacía. Era un testimonio detenido, una memoria congelada en el tiempo, un espacio donde la vida se había suspendido a la espera de alguien que la reclamara. Avanzó con cautela, observando cada detalle. En una esquina, una lámpara de queroseno aún permanecía erguida, cubierta por telarañas. Junto a la pared, un baúl cerrado con un candado oxidado parecía contener más polvo que recuerdos. El suelo estaba cubierto de capas de suciedad, pero entre ellas se adivinaban huellas viejas, marcas de pisadas que quizá fueran de su tío en sus últimos años. La sensación de entrar en un santuario la oprimía. Había una presencia en aquella casa que no podía explicarse solo con objetos olvidados. Era como si cada mueble, cada grieta y cada mancha conservaran el eco de quien había vivido allí, como si su silencio siguiera siendo una forma de compañía. Exploró los pasillos, cada uno más oscuro que el anterior, y fue descubriendo habitaciones que parecían capítulos de una historia inconclusa. En lo que debía ser un dormitorio, encontró un marco de cama metálico inclinado contra la pared, con muelles salidos como costillas expuestas. Una colcha raída se aferraba a la tela endurecida por la humedad. Las cortinas, de un color que en otro tiempo pudo ser alegre, colgaban ahora como jirones tiesos y quebradizos. El aire allí era más pesado, y Ana tuvo que apartarse el cabello de la cara al sentir el sudor formarse en su frente. Abrió un armario con esfuerzo, y dentro se encontraron todavía 3 vestidos colgados, cubiertos de polvo, con sus estampados desteñidos. No pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Alguien había dejado allí fragmentos de su vida, ropas que habían vestido a personas que ya no existían. Miró esos vestidos como si fuesen fantasmas inmóviles, testigos de conversaciones, de cenas, de momentos pequeños que jamás conocería. La tristeza le invadió, pero también un extraño respeto. Era como si la casa estuviera saturada de ausencias, pero al mismo tiempo seguía insistiendo en ser recordada. No era un vacío, era una presencia callada que esperaba ser descubierta.
Se detuvo junto a la ventana rota y observó hacia el pantano. El sol descendía lentamente, tiñendo el agua de un resplandor rojizo. La silueta de un garza se recortó contra el cielo y luego desapareció entre los árboles. Todo parecía moverse a un ritmo distinto, como si el mundo exterior y aquel interior abandonado pertenecieran a dos dimensiones diferentes. Decidió continuar hasta la cocina. Allí, la sorpresa la aguardaba. En una repisa alineada contra la pared, descansaban frascos de vidrio perfectamente cerrados. Aunque las tapas estaban oxidadas, los contenidos parecían increíblemente bien conservados. Dentro se veían raíces secas, hojas enroscadas, flores marchitas pero aún reconocibles. En algunos, etiquetas escritas a mano podían leerse con dificultad. Manzanilla, violeta de pantano, corteza de ciprés. Ana rozó una de las etiquetas y notó la caligrafía precisa de su tío. Era su letra, clara y firme, como un signo de que lo que había hecho en aquel lugar no había sido fruto de la casualidad. Cerca de la ventana, colgaba un manojo de hierbas secas, atadas con un cordel. El perfume de lavanda flotaba suavemente en el aire, un aroma incongruente en medio de tanto moho y ruina. Aquello no era abandono puro. Alguien había querido que sobreviviera el tiempo, que algo permaneciera incorrupto entre tanta decadencia. Con el corazón acelerado, Ana comprendió que había algo más allá de la simple obstinación de un viejo por almacenar hierbas. Había un propósito. Sus pasos la llevaron hacia un cuarto más pequeño, quizás un estudio o despacho. Allí encontró lo más revelador: montones de cuadernos cuidadosamente guardados en cajas apiladas contra la pared. Los abrió con manos temblorosas y, hoja tras hoja, descubrió dibujos minuciosos de plantas, esquemas de raíces, flores detalladas con precisión casi científica. Al lado, anotaciones llenaban cada margen: propiedades observadas, tiempo de fermentación, efecto en heridas superficiales. Los símbolos que acompañaban algunas frases parecían códigos, abreviaciones que no podía comprender de inmediato. No era un pasatiempo, era investigación. Su tío había dedicado la vida entera a estudiar el pantano, como si fuera una biblioteca viviente. Fue allí, en aquel estudio impregnado de polvo, donde sus sentidos le advirtieron de algo peculiar bajo sus pies. Al moverse, escuchó un sonido hueco, distinto al crujido común de las tablas viejas. Se detuvo, probó otra vez, y el mismo eco respondió. Se arrodilló y examinó con cuidado. Los tablones eran más lisos que los de alrededor, más recientes, como si hubieran sido reemplazados en algún momento. La simetría con que estaban clavados no concordaba con el resto del suelo irregular. Ana, con el corazón latiendo a toda prisa, buscó algo con qué palanquear y encontró un atizador de hierro apoyado en la chimenea apagada. Lo encajó entre dos tablones y, con un esfuerzo que hizo chirriar las uñas y soltar un quejido metálico, logró levantar uno. El sonido de los clavos cediendo fue un latigazo en medio del silencio. Debajo apareció una cavidad oculta, una especie de compartimiento secreto. El olor que emergió era distinto, no la podredumbre del resto de la casa, sino algo más limpio, como si hubiese sido protegido de la humedad. Ana se inclinó y con cautela sacó un paquete envuelto en lona encerada. El material, sorprendentemente, seguía repeliendo el agua. Al apoyarlo sobre el suelo y desenvolverlo, se reveló su contenido: frascos y latas, algunos con líquidos de colores intensos, otros con raíces secas que parecían haber sido guardadas ayer mismo. Entre ellos había una pequeña caja de madera, cerrada con delicadeza. La abrió y encontró en su interior viales acomodados en algodón, cada uno lleno de un extracto translúcido, etiquetado con la misma caligrafía de su tío. Los símbolos eran aún más enigmáticos que los de los cuadernos, combinaciones de números y signos que sugerían un código personal. La respiración de Ana se entrecortó. Su tío había ocultado su trabajo, preservado contra el paso de los años, como si hubiera sabido que algún día alguien tendría que hallarlo. El asombro la paralizó. Se sentó en el suelo, rodeada de aquel hallazgo, y recorrió con la mirada la penumbra del cuarto. De repente, todo encajaba de manera distinta. La casa ya no era solo un esqueleto en ruinas. Era un cofre,
un refugio cuidadosamente preparado para proteger secretos. Cada cuaderno, cada frasco, cada piso reforzado, hablaba de un hombre que había dedicado su vida a algo mucho más grande que la soledad. Ana sintió que había entrado en el centro mismo de un misterio que apenas comenzaba a revelarse. Y mientras el pantano se oscurecía afuera y el canto de las ranas crecía como un coro solemne, comprendió que la herencia que había recibido no era solo un caserón abandonado, sino una carga de secretos que la estaban eligiendo a ella, lentamente, para continuar la historia. La noche cayó con un peso extraño sobre la casa, como si las paredes mismas absorbieran cada sonido del pantano para devolverle a Ana un silencio inquietante. El hallazgo de los frascos y de los cuadernos había trastocado su percepción de aquel lugar. Ya no lo veía solo como una ruina abandonada, sino como el centro de algo oculto, un refugio donde su tío había trabajado en secreto durante décadas. Esa certeza la acompañó mientras desplegaba su saco de dormir sobre el suelo menos inestable de la sala y trataba de conciliar el sueño. El croar de las ranas se elevaba como un murmullo constante, y en sus sueños comenzó a ver a su tío inclinado sobre la mesa del estudio, escribiendo con una pluma que parecía moverse sola, mientras le susurraba palabras que no alcanzaba a comprender. El rostro se difuminaba, pero los labios pronunciaban frases insistentes. No confíes en ellos. No dejes que lo encuentren. Se despertó sudando, con el corazón desbocado, convencida de haber oído esas frases con claridad en el silencio de la madrugada. Cuando amaneció, decidió volver a los cuadernos. La luz grisácea entraba apenas por las ventanas y se mezclaba con el olor a polvo y humedad. Sentada junto a la mesa del estudio, pasó las páginas con cuidado, y cuanto más leía, más se convencía de que su tío había descubierto algo extraordinario. Allí estaban las descripciones de plantas comunes y otras que no reconocía, ilustradas con dibujos precisos. Había notas que hablaban de cicatrización acelerada, de regeneración de la piel en pruebas hechas en pequeñas heridas, de extractos que parecían aumentar la resistencia física. No eran observaciones casuales. Había experimentación, registro meticuloso y advertencias repetidas. En varias ocasiones se encontraba con frases tajantes: peligroso al secarse, no inhalar los vapores, prohibido divulgar. Aquello no era la labor de un aficionado, sino de alguien consciente del valor y del riesgo de lo que tenía entre manos. El desconcierto creció al encontrar anotaciones sobre visitas indeseadas. «Vinieron otra vez», escribió en una página con letra más temblorosa. «Ofrecieron dinero, no acepté. Buscan fórmulas, no comprenderán el precio». En otra, casi al final de un cuaderno: «Saben demasiado, tendré que esconder lo más importante». Ana pasó la mano sobre esas líneas y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Comprendió entonces que su tío había estado bajo presión, perseguido por personas interesadas en su trabajo. De pronto recordó las risas de la gente del pueblo cuando mencionó la herencia. Se le antojaron menos inocentes, cargadas ahora de una intención distinta. ¿De verdad habían querido disuadirla por compasión, o lo hacían porque sabían lo que guardaba esa casa? Al mediodía salió al porche en busca de aire. El calor húmedo la envolvió de inmediato y un enjambre de insectos zumbaba alrededor del agua estancada. Miró hacia la ribera y por un instante creyó distinguir un movimiento entre los árboles, una sombra que desapareció al instante. Sintió la piel erizarse. Bajó los escalones del porche para observar el suelo blando, y fue entonces cuando lo vio. Huellas recientes, marcas profundas de botas grandes que no eran suyas. Se agachó y pasó los dedos por el barro todavía fresco. No habían pasado muchas horas desde que alguien estuvo allí. Su corazón se aceleró. Al mirar a un costado, reparó en una cuerda gastada atada a uno de los pilotes que sostenían la casa. El extremo libre se perdía en el agua, como si hubiera servido para amarrar una embarcación. Alzó la vista hacia el horizonte, pero no vio más que el brillo inmóvil del pantano. El silencio se volvió más denso, casi expectante. Volvió a entrar en la casa y cerró la puerta con fuerza, aunque sabía que ese gesto era inútil ante cualquier intruso decidido. Ese mismo día decidió ir al pueblo cercano para abastecerse y de paso para observar las reacciones de la gente. Condujo su viejo coche por el sendero embarrado hasta llegar al camino principal y al rato
a la pequeña tienda donde vendían lo indispensable. Compró agua embotellada, alimentos enlatados, algunas velas y cerillas. La mujer que atendía la caja la miró fijamente, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Así que usted se quedó en la casa Lawson?, preguntó en voz baja. Ana asintió con cautela. La mujer frunció los labios. No es buen sitio. Demasiada historia, demasiada gente metida donde no debía. Haría mejor en vender y marcharse. La advertencia sonó sincera, pero también cargada de una sombra de amenaza, como si la invitara a abandonar más que a protegerse. Al salir, un anciano pescador que descansaba bajo un árbol la llamó con un gesto. Su rostro curtido parecía tallado en madera, y sus ojos, hundidos bajo el ala del sombrero, eran intensos. «Ese lugar no lo quiere a usted allí», dijo con voz rasposa. «Se sostiene desde hace más de lo debido, guardando cosas que no debieron guardarse. Lo que está enterrado en esa casa envenena». Ana intentó preguntarle qué quería decir, pero el hombre escupió al suelo y se dio media vuelta, como si lo dicho fuera suficiente. Regresó a su coche con el eco de esas palabras clavado en la mente. Entre la advertencia de la mujer y el enigma del pescador, entendió que todos sabían más de lo que aparentaban y que de algún modo el legado de su tío era un secreto compartido, envuelto en silencios cómplices. Esa noche, de vuelta en la casa, la sensación de amenaza se intensificó. Encendió una vela y se sentó junto a los cuadernos, pero no podía concentrarse en la lectura. Cada crujido de la madera le parecía un paso, cada golpe del viento contra las paredes un intento de entrada. En un momento creyó escuchar el sonido lejano de remos hundiéndose en el agua, un murmullo que se desvaneció cuando apagó la llama para escuchar mejor. Se arrimó a la ventana y contempló la negrura del pantano, interrumpida apenas por reflejos fugaces de luz que podrían haber sido linternas. El corazón le latía con violencia, pero no vio nada más. Se obligó a volver a encender la vela y a sentarse, aunque la inquietud no la abandonaba. Buscando respuestas, retomó un cuaderno diferente. Allí encontró nuevas anotaciones. «El pantano me habla, protege lo que guardo, pero ellos lo quieren. Vendrán por mí. Si no estoy, quien encuentre esto debe entender que no es tesoro, sino carga. No confiar en intereses externos». La letra estaba más nerviosa, como escrita a toda prisa, y las manchas de tinta sugerían una urgencia desesperada. Ana se llevó una mano a la frente, intentando asimilar lo que leía. Comprendió que su tío había vivido en constante acecho, escondiendo descubrimientos que podían despertar codicia y miedo por igual. Ahora, al heredar la casa, ella también heredaba esas miradas puestas en lo que allí se escondía. El cansancio terminó venciéndola, y se quedó dormida sobre la mesa con los cuadernos abiertos frente a ella. Soñó con plantas luminosas que respiraban como animales, que susurraban con voces humanas, que le ofrecían poder a cambio de su silencio. En el sueño, hombres con trajes oscuros arrancaban esas plantas y las arrojaban al fuego, mientras su tío gritaba que no entendían, que estaban condenados. Despertó sobresaltada, con el corazón golpeando en el pecho y las paredes cubiertas de sombras danzantes proyectadas por la vela. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró otra vez hacia afuera. En la distancia, en el borde del agua, juraría que una linterna titilaba un instante antes de apagarse. No había duda, alguien merodeaba. Durante los días siguientes, la tensión no hizo más que aumentar. Encontró una gaveta del armario abierta que ella estaba segura de haber cerrado. Los sobres con flores prensadas que había visto alineados en orden aparecieron revueltos, algunos invertidos. Eran detalles pequeños, pero suficientes para confirmar que alguien había entrado en la casa durante su ausencia. Esa certeza la consumía. Pasaba las noches en vela, escuchando el movimiento del agua, convencida de que las pisadas regresarían en cualquier momento. La herencia ya no era solo una curiosidad, se había convertido en una responsabilidad peligrosa. La sombra de su tío se cernía sobre ella en cada rincón, recordándole que la casa no era un regalo, sino un pacto, y que los secretos guardados en ella no podían ser entregados sin consecuencias. En la soledad asfixiante del pantano, Ana comprendió que ya no podía retroceder. Había sido elegida, sin quererlo,
como guardiana de algo que apenas alcanzaba a entender. Y aunque el miedo la invadía, un nuevo sentimiento empezaba a germinar bajo la superficie. La determinación de no dejar que nadie más profanara la memoria de aquel hombre, ni el misterio que había protegido hasta su último aliento. La advertencia de los cuadernos era clara. Quienes acechaban volverían, y cuando lo hicieran, ella tendría que decidir entre huir o defender lo que ahora también era suyo. El amanecer llegó cargado de una humedad sofocante, como si el pantano hubiera decidido envolverla con un manto pegajoso que no le permitía respirar en paz. Ana despertó con los músculos rígidos después de otra noche de desvelo, sentada en la silla del estudio con un cuaderno abierto frente a ella y la vela consumida hasta la base. El silencio de la casa la recibió con la familiar sensación de amenaza, ese vacío expectante que se interrumpía a ratos con el goteo de agua en alguna rendija del techo o con el lamento de una tabla al dilatarse. Todavía tenía en la mente las imágenes de las huellas en el barro y el movimiento de luces en la distancia. Nada de eso había sido imaginación. Sabía que la vigilancia continuaba y que la paciencia de quienes la acechaban no sería infinita. Esa mañana, cuando salió al porche a tomar aire, lo encontró. En el primer escalón, dejado como una ofrenda macabra, yacía un pez muerto, abierto en canal, con las vísceras derramadas en la madera. La sangre reseca había manchado las tablas y el hedor nauseabundo le provocó arcadas inmediatas. Comprendió el mensaje de inmediato. No era un accidente ni una casualidad. Era una advertencia, una forma de decirle que sabían dónde estaba, que podían llegar hasta ella cuando quisieran. La rabia sustituyó al miedo, un ardor que le recorrió el cuerpo como un relámpago. No iba a marcharse, no iba a entregar lo que su tío había protegido con tanto empeño. Pasó el resto del día limpiando el rastro de aquel ultraje, frotando las tablas con agua turbia, recogida del pantano y ceniza para disimular la mancha. Al hacerlo, le vino a la mente la imagen de su tío escribiendo con prisa en aquellas últimas páginas. Vendrán, me buscarán. El que encuentre esto debe entender. No es un regalo, es una carga. El pantano protege, pero también castiga. Esas palabras que antes le habían parecido un lamento desesperado, ahora adquirían el peso de una profecía. Mientras arrojaba los restos quemados del pez al agua, juró en silencio que no abandonaría la casa, que resistiría aunque tuviera que enfrentar sola a aquellos hombres invisibles que la acechaban. La determinación la llevó a revisar cada rincón en busca de posibles defensas. Convirtió la cocina en un improvisado arsenal de recursos miserables. Recogió frascos de vidrio vacíos que podrían convertirse en proyectiles, herramientas oxidadas que podrían servir como armas improvisadas, y sobre todo, seleccionó entre los hallazgos de su tío aquellos que desprendían olores más intensos, frascos con hierbas fermentadas, polvos que desprendían un aroma punzante al contacto con el aire. No sabía exactamente qué podían causar, pero confiaba en que la sorpresa jugara a su favor. El hierro del atizador, que había usado para abrir el primer compartimento, se convirtió en su compañía constante. Lo mantenía a su lado en todo momento, acariciando la rugosa superficie como si en él residiera una fuerza mayor. Las noches se volvieron insoportablemente largas. El rumor del agua, agitada por remos, le llegaba a veces como un murmullo lejano, y en más de una ocasión juró escuchar voces masculinas que discutían en susurros. En la oscuridad, el pantano parecía más vivo que nunca, y la casa se convertía en un barco a la deriva, rodeado de enemigos invisibles. Su respiración se acompasaba con los crujidos del techo, como si tratara de sincronizarse con la estructura misma para sentirse menos sola. No podía contar con nadie más, lo había comprendido en el pueblo. Las miradas huidizas, las advertencias ambiguas, todo confirmaba que no habría ayuda. Si los hombres regresaban, la encontrarían sola. Y regresaron. La noche era espesa, sin luna, cuando el rumor de remos cortando el agua llegó hasta ella con una claridad que no admitía dudas. Ana apagó la lámpara de queroseno y se quedó en penumbras, observando desde una rendija de la ventana. Vio entonces las luces de linternas que se mecían en la distancia, acercándose con lentitud, reflejándose en las aguas negras.
Contó al menos 3, quizás más. Su respiración se volvió un martilleo en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. Había esperado ese momento. Lo había presentido en cada susurro del pantano. Preparó lo poco que tenía, alineó los frascos sobre la mesa, tomó el atizador en la mano y empapó una tela con un extracto de olor acre que había encontrado en uno de los compartimentos ocultos. Si debía asustarlos, jugaría con el mismo misterio que ellos habían proyectado sobre ella. Se escondió en la penumbra a un lado de la puerta y aguardó. El sonido de los botes golpeando suavemente contra la orilla la hizo contener el aliento. Luego vinieron las pisadas pesadas sobre el barro, el ascenso de botas al porche, la madera crujiendo bajo el peso de varios hombres. La primera sacudida contra la puerta retumbó en la sala como un trueno. La segunda, más violenta, casi arrancó la cerradura. Con la tercera la madera cedió y la puerta se abrió de golpe, dejando entrar un haz de luz que barrió la penumbra. Eran 4, quizás 5, siluetas recortadas por las linternas que agitaban en el interior. Sus rostros estaban cubiertos con pañuelos y gorras, y en sus manos brillaban herramientas que podían ser tanto palancas como armas. Avanzaron con seguridad, como si supieran exactamente lo que buscaban. Uno pateó una caja, otro comenzó a abrir cajones con brusquedad. El corazón de Ana latía con violencia, pero esperó el momento preciso. Cuando el más cercano se inclinó para revisar la mesa, arrojó uno de los frascos al suelo. El vidrio se rompió con un estallido agudo, y de inmediato un humo espeso, con un olor acre y penetrante, se extendió por la sala. Los hombres comenzaron a toser, maldiciendo, tambaleándose hacia atrás con las linternas agitadas. Ana emergió de las sombras con un grito ahogado de furia y descargó el atizador contra el brazo del intruso más cercano. El golpe retumbó con un sonido seco y el hombre cayó de rodillas, soltando un alarido. Los demás voltearon hacia ella, pero el humo ya los envolvía, confundiendo sus movimientos. La casa parecía respirar con ellos, crujir bajo su peso como si se sumara a la defensa. Desde el pantano, un viento húmedo se coló por la puerta abierta, llevando consigo un coro de ranas y el eco profundo de un caimán. Los hombres que habían entrado con seguridad comenzaron a retroceder con torpeza, arrastrando al herido. Ana, con el pecho ardiendo por la mezcla de miedo y adrenalina, levantó el atizador como si fuera un estandarte. Su voz resonó más fuerte de lo que jamás había imaginado. No les pertenece. El pantano no los aceptará. Sus palabras, lanzadas al aire denso, parecieron multiplicarse en los rincones, como si no hubiera hablado sola, sino en nombre de la propia casa. El efecto fue inmediato. Los hombres, tosiendo y maldiciendo, abandonaron la sala a empellones, se lanzaron por el porche y se precipitaron hacia los botes. Las linternas se agitaban como fuegos erráticos, iluminando sus rostros pálidos de terror. Ana los siguió hasta la puerta, respirando con dificultad por el humo, y los vio alejarse en la oscuridad, empujando los remos con desesperación. El agua los tragó poco a poco, y pronto no quedó nada salvo el reflejo tembloroso de la luna que había empezado a salir detrás de las nubes. Se dejó caer en el suelo, exhausta, con el atizador todavía en la mano. La casa estaba hecha un caos. Vidrios rotos, cajones abiertos, huellas de botas embarradas por todas partes. Pero se mantenía en pie, como ella. Por primera vez en mucho tiempo, Ana sintió que no estaba completamente sola. Había enfrentado la amenaza y había sobrevivido. No sabía si volverían, ni cuándo, pero ya no se veía a sí misma como una mujer indefensa, atrapada en una ruina. Ahora era parte de aquel lugar, parte del pacto secreto que su tío había forjado con el pantano. La noche continuó, densa y pesada, pero en su interior algo había cambiado. Se recostó contra la pared, mirando cómo la vela vacilaba entre las sombras, y comprendió que la batalla apenas comenzaba. Aún así, ya no temblaba como antes. Había encontrado una fuerza que desconocía, una que parecía provenir de las mismas aguas que la rodeaban. Y mientras el croar de los anfibios volvía a llenar la oscuridad con su incesante música, Ana supo que, de un modo u otro, había sido aceptada por la casa y por el pantano como su guardiana. El amanecer siguiente no trajo alivio, sino una calma tensa,
como la respiración contenida después de un grito. La casa olía a humo, a madera quebrada y a tierra húmeda arrastrada por las botas de los intrusos. Ana despertó con los músculos entumecidos y el hierro del atizador aún en la mano, como si su cuerpo se negara a soltar la única arma que le había permitido resistir. El silencio que la rodeaba era espeso, apenas interrumpido por los sonidos del pantano, que parecían más nítidos después de la agitación de la noche anterior. Se levantó despacio y recorrió con la mirada la sala devastada. El suelo estaba cubierto de fragmentos de vidrio. Las huellas de los hombres aún marcaban la madera, y las sombras de la violencia reciente parecían adherirse a cada rincón. Sin embargo, algo había cambiado en su interior. No se sentía derrotada, ni siquiera asustada. Sentía una extraña plenitud, como si hubiese pasado una prueba, como si el pantano mismo hubiera decidido aceptarla tras verla luchar por lo que le había sido confiado. Con pasos lentos, comenzó a poner orden en el caos. Recogió los frascos rotos, barrió los pedazos de vidrio y volvió a alinear los cuadernos de su tío sobre la mesa. Cada gesto era un acto de reafirmación, una forma de reconstruirse junto con la casa. A cada movimiento le acompañaba la certeza de que ya no era la mujer que había llegado semanas atrás. Cansada, perdida, casi sin voluntad de seguir. Esa Ana se había quedado atrás, junto con el miedo paralizante y la resignación. La que ahora recogía pedazos en un caserón en ruinas era distinta. Era una mujer que había visto de cerca la amenaza y había respondido, que había sentido la fuerza del pantano envolviéndola y que había comprendido el valor de lo que guardaba. Decidió entonces ocuparse no solo del desorden inmediato, sino de la estructura misma. Buscó tablones aún firmes entre los restos y comenzó a reparar las zonas más debilitadas del suelo. El martilleo retumbaba en la soledad de la casa, mezclándose con el croar insistente de las ranas. Cada clavo hundido en la madera era para ella un juramento silencioso. No abandonaré, no cederé, esta casa vivirá mientras yo respire. El sudor le corría por la frente, la ropa se le pegaba al cuerpo, pero siguió trabajando hasta que las manos le dolieron. No construía solo un refugio, sino una alianza, una forma de decirle a la memoria de su tío y al pantano que estaba dispuesta a ocupar el lugar que le habían destinado. Al terminar, salió al porche para contemplar el agua oscura que rodeaba la casa. La superficie estaba cubierta de brillos plateados que reflejaban el sol naciente. Una garza pasó volando muy cerca, su silueta blanca recortándose contra el cielo, y Ana la siguió con la mirada hasta que desapareció entre los árboles. Por primera vez desde que había llegado, sintió que aquel lugar no la rechazaba, sino que la envolvía. Ya no veía al pantano como un enemigo o una amenaza constante. Lo veía como un ser vivo que la observaba, que la había probado y que ahora la reconocía como parte de sí mismo. Esa comprensión le erizó la piel y la hizo sonreír, cansada pero firme. Esa noche, cuando la penumbra descendió y el coro de anfibios volvió a llenar el aire, encendió una vela y abrió de nuevo el último cuaderno que había encontrado. Releyó las últimas frases de su tío. La casa no es una ruina, es un pacto. El que la herede será el guardián. El pantano no se entrega a cualquiera. Aquellas palabras ya no la asustaban. Al contrario, se le antojaban un reconocimiento, casi una bienvenida tardía. Imaginó a su tío escribiendo con manos temblorosas, sabiendo que pronto no estaría, confiando en que alguien más, alguien de su sangre, entendería y aceptaría el deber. Ana cerró los ojos y susurró en voz baja: «Acepto». No había nadie que pudiera escucharla, salvo la casa y el pantano, y sin embargo sintió que no estaba sola, que algo respondía desde la profundidad del agua y desde la madera que crujía bajo sus pies. Los días que siguieron los dedicó a limpiar más habitaciones, a reforzar las paredes, a ordenar los cuadernos y a estudiar con atención los frascos y viales. Se sorprendió descubriendo que su temor inicial había dado paso a la curiosidad. El conocimiento que guardaban esas páginas y esos recipientes era vasto, misterioso y poderoso. Había extractos que podían calmar el dolor en minutos, ungüentos que aceleraban la cicatrización de una herida superficial, polvos que al ser disueltos liberaban un aroma embriagador que despejaba la mente.
Cada hallazgo le mostraba hasta qué punto su tío había convertido el pantano en un laboratorio vivo, en un territorio de descubrimiento y maravilla. Ana no sabía aún qué hacer con todo eso, pero intuía que la respuesta no era venderlo ni entregarlo a manos codiciosas. La respuesta era protegerlo, como lo había hecho él. Al caminar por la casa ya no veía ruina, sino huellas de resistencia. Cada grieta era un recuerdo, cada mancha de humedad un signo de supervivencia. Y en ese espejo encontró su propia historia. Ella también había llegado quebrada, marcada por la pérdida, y sin embargo seguía en pie. Ahora sabía que, al igual que la casa, podía renacer desde las sombras. El pasado con sus deudas, con su matrimonio fallido, con sus noches de desesperanza, se disolvía poco a poco. En su lugar se alzaba una certeza nueva. Tenía un lugar, tenía un propósito, tenía un legado. Las noches se hicieron menos aterradoras. Seguía escuchando a lo lejos los sonidos de embarcaciones, quizás patrullando, quizás esperando el momento de regresar, pero ya no se encogía en la oscuridad, ya no temblaba en silencio. Se mantenía erguida con la lámpara encendida y los cuadernos abiertos, sintiendo que la casa respiraba con ella. El pantano, con su música de insectos y aves nocturnas, la arrullaba como si la reconociera por fin como suya. Y cuando soñaba, ya no veía solo a su tío acosado por enemigos invisibles. Ahora se veía a sí misma caminando entre plantas luminosas, guiada por voces antiguas que le hablaban de guardianes y pactos. Al despertar, no sentía miedo, sino serenidad. Un amanecer, al abrir la ventana del estudio, percibió algo diferente en el aire. El agua brillaba con una claridad inusual, y el canto de las aves era más intenso que nunca. Sintió que el pantano celebraba su decisión de quedarse, de no huir. Inspiró profundamente y cerró los ojos. Por primera vez en años no pensó en cuentas pendientes ni en un futuro incierto. Pensó solo en el presente, en el crujido de la casa que resistía, en el murmullo del viento entre los árboles, en el calor de la madera bajo sus manos. Allí, en medio de la nada, había encontrado un hogar y una razón para vivir. Así, poco a poco, la mujer derrotada que había llegado con un viejo coche y una maleta casi vacía desapareció. En su lugar emergió la guardiana que su tío había anticipado, la mujer capaz de escuchar al pantano y entender su lenguaje. Anna Lawson se convirtió en parte del pacto, en la última heredera de un secreto que no debía salir a la luz, pero que debía ser cuidado. El mundo exterior podía seguir adelante con su ruido y su codicia. Ella permanecería allí, en aquella casa que ya no era un cadáver, sino un organismo vivo que la abrazaba. El pantano, con su poder antiguo, la había aceptado. La tarde la encontró sentada en el porche reparado, observando cómo el sol teñía de oro las aguas inmóviles. El aire olía a barro y a hierbas, y en ese olor encontró paz. El rumor de un bote lejano la alcanzó, pero no se inmutó. Sabía que tarde o temprano volverían. No importaba, ahora estaba lista. Ya no era la mujer que huía de la vida, era la guardiana de un legado. El pantano y la casa no caerían mientras ella respirara. Y aunque el mundo insistiera en arrancar lo que allí se escondía, tendría que enfrentarse a ella, a la fuerza de su decisión y a la alianza con aquella tierra húmeda y oscura. Con esa certeza, se levantó y apoyó una mano en el pilar del porche, sintiendo la rugosidad de la madera vieja que había resistido tormentas y embates. El croar de las ranas crecía como un himno, y el viento agitaba el musgo colgante de los árboles. Ana sonrió, una sonrisa cansada pero auténtica. La casa que había parecido un cascarón moribundo estaba viva de nuevo, y ella que había llegado rota había encontrado en la ruina un renacer. El pacto estaba sellado, era la guardiana, y nada ni nadie podría arrebatarle ese lugar. No olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Mira ahora el siguiente video y descubre más relatos sorprendentes. Y si esta historia te impactó, compártela con tus amigos para ver su reacción. Mi Ryan Shorty,